Nunca olvidaré esa noche. Vivíamos en un pequeño pueblo costero, donde la brisa salina era casi como un miembro más de la familia. Un lugar donde el ruido constante de las olas, rompiendo contra las rocas, te mantenía despierto, pero en un sentido tranquilo, como una canción de cuna. No obstante, todo cambió cuando la tormenta llegó. Esa tarde, el cielo parecía más oscuro de lo habitual, como si la luz del sol hubiera sido absorbida por una masa de nubes que no dejaban pasar ni un rayo. La gente en el pueblo empezó a murmurar sobre la tormenta que se aproximaba. «Será solo una de esas tormentas comunes», decía el viejo Manuel, el pescador que siempre parecía saberlo todo. Pero esa vez, su tono estaba impregnado de algo que nunca antes había escuchado. Miedo. «No es normal», dijo en voz baja, casi como si hablara para sí mismo. «Este viento no es de aquí». No le presté mucha atención. Estaba acostumbrado a las tormentas. Cuando creces junto al mar, aprendes a convivir con su furia. Pero esa noche algo estaba mal. El aire, aunque cargado de humedad, tenía una pesadez extraña, como si algo estuviera a punto de romperse. A medida que avanzaba la tarde, los primeros truenos resonaron a lo lejos, pero no eran como los truenos habituales. Eran secos, apagados, como si la tormenta estuviera tan lejos que apenas se escucharan, pero a la vez tan cercanos que hacían vibrar el suelo. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. La tormenta golpeó a las 8 de la noche. Fue como si el mar hubiera decidido entrar en tierra. El viento comenzó a soplar con tal furia que las ventanas crujían y las puertas temblaban con cada ráfaga. En cuestión de minutos, la lluvia empezó a caer con fuerza. No era una lluvia común, no. Era algo más denso, más pesado, como si cada gota tuviera el peso de un puño cerrado. La gente en el pueblo empezó a correr a sus casas, pero no a refugiarse en sus camas como solían hacer. Había algo en sus ojos, un reflejo de pavor que nunca antes había visto. Yo traté de asegurar las ventanas, pero a medida que lo hacía, pude ver algo que me heló la sangre. El mar estaba subiendo. En un par de minutos, la marea había avanzado lo que normalmente tomaría horas. Y no era solo el agua, eran las olas. Estaban altas, monstruosas, chocando contra el muelle con una fuerza inusitada, como si el mar quisiera tragarse todo a su paso. El viento azotaba con tal violencia que la casa parecía estar al borde de desmoronarse. Cada vez que el viento golpeaba, sentía que algo o alguien estaba allí afuera, observando, esperando. No fue solo la tormenta. En medio de la furia de la lluvia, comencé a escuchar gritos. Al principio pensé que eran los ecos del viento, pero no lo eran. Eran gritos humanos, provenientes de la playa, del muelle. Corrí hacia la ventana, pero no vi a nadie. Solo el oscuro vaivén del agua y la tormenta que cubría todo. Me aferré a la lámpara para no caer, porque las sacudidas de la casa ya eran tan intensas que temí que el techo se desplomara en cualquier momento. Fue entonces cuando el estrépito de algo pesado golpeando contra la casa me hizo saltar. Miré a través de la ventana y vi un barco, o lo que quedaba de él, estrellándose contra las rocas. La furia del mar lo había desgarrado como si fuera de papel. Los gritos, ahora más cercanos, se apagaron de golpe. La tormenta continuó durante horas, pero lo peor fue cuando la lluvia cesó de repente, sin previo aviso. El aire, aunque todavía cargado de humedad, se volvió completamente inmóvil. La casa estaba en silencio absoluto, pero el aire estaba distinto. Se sentía denso, espeso, como si algo invisible se hubiera instalado en el pueblo. Salí al pasillo, con la sensación de que algo nos acechaba. Las luces de la casa parpadeaban intermitentemente, y aunque la tormenta había amainado,
No podía dejar de sentir que algo nos observaba desde la oscuridad afuera. Abrí la puerta con cuidado, medio esperando ver algo, pero lo que vi me hizo retroceder al instante. La calle estaba vacía, sí, pero había algo más. No había rastro de vida. No era solo que las casas estuvieran cerradas, es que parecía que la tormenta había arrancado de cuajo a toda la gente. Las calles, normalmente ruidosas con los murmullos de la gente, estaban muertas. No había ni un alma, ni un sonido. Solo el eco lejano de las olas, que aún rompían con fuerza, y el susurro del viento entre los árboles. Lo más aterrador, lo que me hizo salir corriendo de nuevo a la seguridad de la casa, fue el reflejo en el agua de la calle. Vi algo que no debería haber estado allí. Algo, moviéndose entre las sombras. No pude distinguirlo bien, pero cuando vi sus ojos, sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Estaban tan oscuros, tan vacíos, que me costó creer que eran humanos. Cerré la puerta con fuerza y corrí al teléfono, pero no había línea. El cable que conectaba con la torre se había cortado en algún lugar entre el pueblo y el mar. La sensación de estar completamente aislado, de estar solo en medio de una tormenta que parecía no tener fin, me invadió como una marea. Pasaron las horas. No supe cuánto tiempo estuve allí, esperando. El aire seguía pesado. La tormenta parecía haberse ido, pero el miedo seguía presente. El pueblo entero estaba desierto. Ni un solo faro se encendió, ni una sola luz brilló en las casas. No podía dejar de pensar en aquellos ojos, en lo que vi reflejado en el agua. Algo o alguien había quedado atrapado en esa tormenta, y no me atreví a salir a investigar más. A la mañana siguiente, el pueblo despertó, pero algo no estaba bien. Las casas estaban intactas, pero no había signos de vida. La gente desapareció. Nadie vio a nadie más. Y aunque tratamos de buscar respuestas, todo lo que encontramos fueron rastros de agua salada en cada rincón y una sensación de vacío que se instaló en nuestros corazones. La tormenta se fue, pero el miedo nunca desapareció. El pueblo nunca volvió a ser lo mismo. Y yo, cada vez que escucho el sonido del viento golpeando las ventanas, me acuerdo de esos ojos en la oscuridad y de cómo la tormenta, aunque ya haya pasado, sigue esperando. La noche comenzó tranquila. El sonido de los grillos en el campo era lo único que rompía el silencio. Vivo en una casa aislada, a varios kilómetros del pueblo más cercano, por lo que la quietud del entorno siempre me ha resultado reconfortante, hasta que algo cambia. Había escuchado en las noticias que venía una tormenta, pero nada que me preocupara demasiado. Al final, son solo tormentas. ¿Qué puede pasar? Era cerca de las 10 de la noche cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear el techo de zinc. Un golpeteo suave que, al principio, me pareció relajante. Me acomodé en el sofá con un libro en las manos, intentando olvidar los pendientes de la semana, cuando una ráfaga de viento más fuerte sacudió la ventana. De inmediato, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo el viento, había algo extraño en esa ráfaga, algo que no encajaba con las tormentas comunes. Poco después, el sonido de la lluvia se intensificó y la oscuridad fuera de la ventana se espesó. Me levanté para cerrar bien las ventanas, pero antes de hacerlo, escuché un crujido proveniente del techo, seguido por un sonido sordo, como si algo cayera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré hacia arriba, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, el aire se había vuelto más denso, como si la tormenta estuviera haciéndolo todo más pesado. Al regresar al sofá, un fuerte trueno sacudió la casa. El sonido fue tan fuerte que casi me hizo saltar. Instintivamente, busqué el control remoto para encender las luces, pero al pulsar el botón no ocurrió nada. Lo intenté varias veces sin éxito. ¿Se había ido la electricidad?
No era extraño en estos lugares, pero el hecho de que la tormenta aún no estaba en su punto más fuerte me causó cierto malestar. Me levanté y fui a la cocina para ver si el microondas o la nevera todavía funcionaban, pero nada encendió. Me quedé de pie en la cocina, mirando al frente. Un fuerte golpe me hizo girar hacia la ventana del comedor, que había quedado ligeramente abierta. La lluvia ahora azotaba con fuerza, y la ráfaga de viento hacía que las persianas se movieran violentamente. En la penumbra, todo se veía más inquietante, como si la tormenta hubiera cobrado vida propia, algo que me desconcertó más de lo normal. Decidí que tenía que salir a comprobar el cuadro eléctrico. Si la tormenta estaba provocando cortes, no podía quedarme a oscuras, y más con ese ambiente tan pesado. Al salir por la puerta trasera, el viento me golpeó de lleno en la cara. Me tomé un segundo para adaptarme a la sensación helada. Los árboles alrededor de la casa crujían bajo la fuerza del viento, y la lluvia ya no era solo agua, sino una especie de masa que arremetía sin piedad. Corrí hasta el cobertizo donde se encontraba el cuadro de fusibles, deslizándome por el barro que se formaba bajo mis pies. Al llegar, me agaché para abrir la tapa del cuadro, pero al hacerlo, una luz intermitente que brillaba débilmente me sorprendió. No estaba apagado como esperaba. En ese instante, el viento arremetió con tal fuerza que la puerta del cobertizo se cerró de golpe, dejándome atrapado. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que quizás había sido una ráfaga normal, pero el cierre de la puerta fue algo más que eso. Algo inquietante. Intenté abrir la puerta, pero no cedía. El sonido del viento parecía aumentar, como si estuviera acercándose con mayor furia. La luz del cobertizo se apagó de repente, sumiéndome en la completa oscuridad. Me quedé quieto, con la respiración acelerada, escuchando el rugir del viento, pero también algo más. Un ruido, un crujido, como si algo estuviera desplazándose. No era solo el viento, algo se movía por el campo. La puerta, que antes se mostraba cerrada, se abrió lentamente con un chirrido. Retrocedí, sin saber qué hacer. Una sombra se cruzó rápidamente frente a la entrada. Un paso, luego otro, y me di cuenta de que no estaba solo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba oscuro, y no podía ver bien, pero sentí la presencia de algo. El sonido de pasos me hizo mirar en dirección opuesta, pero no vi nada. El silencio volvió a caer, aunque algo en el aire parecía pesado, tenso, como si esperara que hiciera el siguiente movimiento. Corrí hacia la puerta, que esta vez cedió con facilidad. Volví al interior de la casa, jadeando. Cerré la puerta de golpe, asegurándome de que la tormenta me dejara en paz. El sonido del viento seguía retumbando en las paredes, pero el miedo que sentía no provenía de la tormenta, sino de algo que no podía entender. Subí las escaleras rápidamente, sin mirar atrás. Los pasos, esos malditos pasos, seguían en mi mente. No era normal, no podía serlo, no había nadie, pero la sensación seguía ahí. Al llegar al segundo piso, una serie de golpes sonó sobre el techo, justo encima de mi cabeza. Estaba seguro de que algo se movía por el tejado. Mi primer impulso fue correr hacia la ventana y mirar, pero algo me detuvo. Algo, no sé qué, me dijo que no lo hiciera. Sentí que me estaba volviendo loco. El sonido de la tormenta, los ruidos del techo, los golpes provenientes de las paredes. Estaba en un punto donde no quería escuchar ni un segundo más. Sin embargo, lo peor fue el sonido que llegó después. Fue sordo, bajo, como si algo pesado cayera en el piso de abajo. Los muebles se movían, las paredes crujían, y lo peor de todo, es que me di cuenta de algo horrible. Ya no estaba solo.
La carretera estaba vacía. Solo el sonido del motor rompiendo el silencio de la noche me acompañaba. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, como si quisiera detenerme en cada charco que encontraba. De vez en cuando, un relámpago iluminaba el horizonte, pero por lo demás, todo estaba oscuro y solitario. Había salido de la ciudad hacía horas, y las luces de los últimos pueblos ya se habían desvanecido. Mi destino estaba más allá, pero algo no me dejaba estar tranquilo. Las gotas de lluvia parecían más pesadas, más densas. Había escuchado sobre esa carretera antes. Se decía que, a veces, quienes viajaban por allí se sentían extraños, como si algo los estuviera observando. Pero claro, siempre pensé que era solo una leyenda, una de esas historias que la gente inventa para dar miedo. Sin embargo, a medida que avanzaba, mi piel se erizaba con cada nuevo trueno. Sentía que el aire se volvía más denso, como si la tormenta no fuera solo de agua, sino de algo más, algo que no podía comprender. Pasaron los minutos y la visibilidad se hizo casi nula. Apenas podía distinguir la carretera frente a mí, y la velocidad con la que llovía solo empeoraba la situación. Vi una señal a lo lejos, la que indicaba que la siguiente estación de servicio estaba a 40 kilómetros. 40 kilómetros. Al principio, me pareció que iba a ser suficiente para encontrar algo de refugio, pero al mismo tiempo, el número me dejó inquieto. 40. ¿Cuántos de esos kilómetros serían soportables en esta tormenta? Miré mi reloj, y me sorprendió ver que ya eran más de las 3 de la mañana. Una hora perfecta para sentir el peso de la noche en el alma. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Un crujido, una vibración extraña que venía del coche. No era nada en específico, solo una sensación sutil, como si el auto mismo estuviera nervioso, reaccionando a algo en el aire. Decidí acelerar un poco. ¿Por qué no? Tal vez solo estaba cansado. De repente, una figura apareció en el borde de la carretera. Apenas la vi, pero mi corazón se aceleró. Estaba a unos 3 metros de la orilla, completamente empapado bajo la lluvia. No llevaba paraguas, ni chaqueta, nada. Solo una figura alta, borrosa en la oscuridad. No pensé en detenerme, pero algo me hizo mirar en el retrovisor. La figura seguía ahí, estática, mirando hacia mi coche. El miedo me paralizó por un segundo. Aceleré nuevamente, sin pensarlo. Y entonces, el sonido. Un golpe seco, como si algo hubiera impactado el vehículo. Miré al frente, desesperado, pero no vi nada en la carretera, solo la lluvia. Miré el espejo retrovisor. La figura ya no estaba. La mente me jugaba trucos, me dije. Tal vez fue el viento, o un árbol que se movió de manera extraña, pero la sensación persistió. Continué conduciendo, pero el temor se apoderaba de mí. La sensación de que alguien me observaba se intensificó, y era como si el mismo aire estuviera más pesado, lleno de algo indescriptible. De repente, vi una curva en el camino. No había señales. La carretera parecía cambiar de dirección sin previo aviso, como si me estuviera llevando por un sendero oscuro e interminable. Al pasar por la curva, el coche comenzó a tambalear. No podía controlarlo. El volante se movía solo, como si respondiera a una fuerza ajena. Fui perdiendo el control, intentando mantenerme en la vía. Miré rápidamente el medidor de gasolina. Quedaba poco. Sin pensar, decidí detenerme en el primer lugar seguro que pudiera encontrar. La lluvia caía ahora con furia, golpeando el techo del coche como si intentara desgarrarlo. Me vi obligado a frenar cuando vi luces a lo lejos, luces tenues, casi apagadas. Una estación de servicio. Me detuve con prisa, y en cuanto el coche estuvo quieto, me quedé sentado allí, respirando agitadamente.
Lo que había sentido hasta ahora no se parecía a ninguna tormenta que hubiera vivido antes. Miré la estación desde el coche, buscando señales de vida. No había nadie, ni un alma, solo la luz de las bombillas temblando por el viento y la lluvia. Al fin, algo me impulsó a salir. Tal vez buscaba respuestas, tal vez solo quería saber si había alguien que me pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Caminé hacia la entrada de la estación. Al acercarme, pude ver que la puerta estaba cerrada con llave, pero por debajo, una luz se filtraba. Algo no cuadraba. Nadie debería estar aquí a esta hora, en medio de esta tormenta. Giré hacia atrás, cuando algo me hizo detenerme. Un coche estaba estacionado justo detrás del mío, a unos metros de distancia. Lo miré con más atención. Era un coche viejo, sucio por la lluvia, con las luces apagadas. Nadie estaba dentro. Miré rápidamente hacia el cielo, aliviado de que la lluvia ahora comenzaba a amainar. Fue cuando me giré nuevamente hacia el coche, que sentí que una mano tocó mi hombro. La piel se me heló en un instante. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de que alguien me estaba mirando nunca desapareció. Cuando subí al coche, me percaté de que las llaves estaban sobre el asiento del pasajero. No las había dejado allí. Me miré las manos, tembloroso, mientras un trueno retumbaba a lo lejos. Volví a encender el motor. Ya no importaba lo que pudiera encontrar más adelante. Lo único que quería era salir de allí. Y cuando miré por el espejo retrovisor, vi una figura reflejada en el vidrio, pero no había nadie detrás de mí. Seguí conduciendo, con los ojos fijos en la carretera, sin atreverme a mirar de nuevo. La tormenta había cesado, pero el miedo nunca se desvaneció. Nunca supe si lo que vi esa noche fue real o solo producto de mi mente. Pero la carretera sigue siendo la misma, y cada vez que paso por allí, siento que algo me observa. Algo que no se va, ni siquiera cuando la lluvia cesa. Era una tarde gris, una de esas que uno sabe, en el fondo, que algo no está bien. Había decidido caminar por la ciudad vieja, un lugar en el que pocas personas se aventuraban ya. Las calles desiertas y los edificios decrépitos siempre me habían atraído. Ese día no era diferente. No había ninguna razón aparente para que la tormenta me atrapara, ni nada que pudiera prever la intensidad de lo que estaba por suceder. Estaba solo, y eso era lo que siempre buscaba. De repente, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Al principio, solo era una brisa inusual, pero pronto se convirtió en una ráfaga constante que desordenaba el paisaje. A lo lejos, las nubes comenzaron a amontonarse de manera inquietante, como si una mano invisible las estuviera empujando con rabia. No me di cuenta de cuánto había avanzado en mi caminata hasta que la lluvia empezó a caer. Primero como gotas aisladas, luego como una cortina espesa que me cegaba. Decidí refugiarme en el primer lugar que encontré, un edificio abandonado. La puerta estaba entreabierta, y aunque no era muy confiable, la necesidad de resguardarme era mayor. Entré sin pensarlo demasiado, con la idea de que solo sería un par de minutos hasta que la tormenta pasara. Lo que no sabía era que algo mucho más oscuro y perturbador me esperaba dentro. El lugar estaba desordenado, lleno de polvo, y con ecos de lo que había sido en el pasado. Había viejas sillas rotas, papeles esparcidos por el suelo, y una sensación general de abandono. A pesar de que el edificio parecía no haber sido habitado en años, algo me decía que no estaba solo. El aire era denso, casi como si la tormenta hubiera permeado las paredes, dándole una vibración extraña. Me adentré en lo que parecían ser los pasillos principales. La tormenta afuera se intensificaba,
El sonido de la lluvia se mezclaba con el ruido de los truenos que retumbaban como martillazos sobre el techo del edificio. Mientras caminaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sensación de estar observado se hacía más fuerte. Pensé que tal vez se debía a la tensión de la tormenta, pero algo en mi instinto me decía que no era así. El edificio era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Cada paso que daba parecía resaltar en un silencio absoluto, excepto por el estrépito del viento. En un momento, me encontré frente a una puerta cerrada con un candado oxidado. Algo dentro de mí me dijo que debía abrirla, como si me estuviera llamando. No lo dudé, y con un empujón la forcé. Lo que encontré dentro me heló la sangre. Era una habitación pequeña, con ventanas rotas por donde el viento y la lluvia entraban con furia. En el centro, había una vieja mesa de madera cubierta de papeles amarillentos. Pero lo que más me llamó la atención fue la silla, que estaba colocada de manera extraña, mirando hacia una pared. La silla estaba completamente empapada, como si alguien la hubiera dejado allí justo antes de la tormenta. Me acerqué con cautela, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño, una serie de marcas en el suelo. No eran manchas de humedad, sino líneas profundas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado allí. Mi mente empezó a correr, a tratar de entender lo que había sucedido, pero no encontré respuestas. El viento comenzó a golpear las ventanas con tal violencia que sentí que el edificio iba a ceder. Decidí salir de esa habitación, pero al girar, me di cuenta de que la puerta por la que había entrado estaba cerrada. Intenté abrirla, pero estaba atascada. Me detuve y escuché. A lo lejos, pude oír algo más allá del rugido de la tormenta. Un sonido suave, como un susurro, que venía de algún lugar más profundo en el edificio. Instintivamente, seguí el ruido. Cada paso hacía que mi ansiedad creciera más. Era un susurro entrecortado, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. Pasé por más pasillos oscuros, algunos tan estrechos que parecía que las paredes iban a aplastarme. La sensación de estar siendo observado aumentaba, y el ruido de la tormenta parecía haber desaparecido por completo, reemplazado por esos susurros. Finalmente, llegué a una especie de sótano. La puerta estaba entreabierta, y dentro, un frío intensísimo me golpeó de lleno. El lugar estaba completamente oscuro, pero la sensación de maldad era palpable. Los susurros se intensificaron y, sin pensarlo, entré. Lo que vi allí fue lo último que hubiera imaginado. En el suelo, una serie de viejas fotografías estaban esparcidas. Algunas eran borrosas, pero otras mostraban claramente el rostro de una mujer, que parecía ser la misma que estaba en todas las fotos. Sus ojos, vacíos de vida, me miraban fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo horrible resonó fuera del sótano, como si un rayo hubiera caído cerca. La puerta de entrada se cerró de golpe y quedé atrapado en el sótano, con la tormenta golpeando furiosamente las paredes, la electricidad fuera y la sensación de estar atrapado en un lugar donde no debía estar. El silencio fue más profundo que nunca. Los susurros cesaron abruptamente, pero algo más lo reemplazó. Una respiración, suave, pero clara. Podía sentirla cerca, muy cerca. No era la mía, y cuando me giré para salir, vi a alguien de pie en la sombra. Alguien que no debería estar allí. La tormenta fuera seguía rugiendo, pero dentro, en ese sótano oscuro, el aire estaba completamente estancado, como si todo estuviera muerto. Lo siguiente que supe es que logré salir, pero no de la forma que esperaba. Cuando finalmente encontré una salida al exterior, ya era de noche. La tormenta había pasado, pero yo sabía que algo dentro de ese edificio seguía allí,
observándome, y no estaba seguro de si era la tormenta lo que me había atrapado o algo mucho peor. Caminaba por el bosque sin prisa, disfrutando del sonido crujiente de las hojas bajo mis botas y del aire fresco que se colaba entre los árboles. La tarde estaba tranquila. El cielo parecía despejado y el sol brillaba débilmente a través de las copas de los árboles. Todo parecía en su lugar, hasta que una extraña sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí. No sabía si era el silencio que me rodeaba, el hecho de que no había visto a nadie en horas o simplemente algo dentro de mí que decía que algo no estaba bien. De repente, sin previo aviso, el viento cambió. La brisa suave que había estado acariciando mi rostro se convirtió en ráfagas violentas que agitaban las ramas de los árboles, haciendo un ruido ensordecedor. Miré al cielo, esperando ver algunas nubes, pero no las vi. Solo el sol se había cubierto por completo, dejando un tono grisáceo que era cada vez más oscuro. No pasó mucho tiempo antes de que la tormenta comenzara. El primer rayo de luz iluminó el cielo, seguido de un estruendoso trueno que me hizo saltar del susto. Las primeras gotas de lluvia cayeron pesadas sobre el suelo, pero no era una lluvia común. Las gotas parecían afiladas, como si golpearan con fuerza, y el viento las hacía golpear mi rostro con una violencia que dolía. Me cubrí la cabeza con las manos y busqué refugio en los árboles, pero el viento era tan fuerte que los árboles mismos parecían retorcerse y crujir. Intenté regresar por el mismo camino, pero la tormenta era tan densa que pronto perdí la orientación. No sabía en qué dirección estaba caminando, y cada vez que pensaba que había encontrado un camino, el viento y la lluvia me arrastraban de vuelta. Intenté gritar, pero el viento me ahogaba, y no había ni una sola respuesta, ni un eco, solo el rugir del viento y los truenos que retumbaban en mi pecho. La sensación de estar perdido se fue profundizando con cada paso. Los árboles, que al principio parecían conocidos, ahora se veían todos iguales. Me detuve, agotado, respirando entrecortadamente. Sentí una extraña presión en el pecho, como si algo estuviera observándome, siguiéndome en la oscuridad de la tormenta. El ruido de la lluvia y el viento no me dejaba escuchar con claridad, pero a veces, entre el estruendo, escuchaba algo más. Algo que no era el viento, un crujido de ramas quebrándose, un leve roce de pasos sobre el barro. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Poco a poco, la lluvia se hizo más torrencial. Mi ropa ya estaba empapada y pegajosa contra mi piel, mis zapatos resbalaban en el barro, y mis manos temblaban de frío. Me forcé a seguir caminando, aunque mis piernas ya no respondían como antes. El miedo comenzó a instalarse con fuerza. El pánico de estar completamente solo en medio de ese caos natural. Sabía que no debía parar, que si lo hacía, la oscuridad y el aislamiento me consumirían. Al cabo de un rato que no supe medir, la tormenta parecía calmarse, aunque no por mucho tiempo. En el instante en que me relajé un poco, la lluvia cesó de golpe. El silencio fue aún más aterrador. No se oían ni los truenos, ni el viento. Solo el crujir de la tierra bajo mis pies y el sonido distante de algo más que no supe identificar. Miré alrededor, pero no había nada. Solo un inmenso vacío de árboles que parecían observarme. Al principio pensé que solo era la mente jugándome trucos, pero al fijarme con más detalle, vi algo moverse entre los árboles. Algo que no era un animal ni una persona. Era solo una sombra, una figura distorsionada que se deslizaba, sin prisas, entre los troncos. Mi corazón latió con fuerza, pero la curiosidad me hizo avanzar un paso hacia el lugar donde había visto la figura. Los árboles se entrelazaban, como si quisieran ocultarme más de lo que ya estaba escondido. De repente, un trueno retumbó en lo lejos,
y la tormenta volvió con más furia, como si la naturaleza misma hubiera decidido castigarnos por cualquier intento de escapar. Me giré, buscando el camino de vuelta, pero ahora no había forma de saber dónde estaba. Los árboles ya no me eran familiares. El cielo estaba completamente cubierto, y la tormenta estaba desatada de nuevo. Cada vez que creía que la tormenta iba a amainar, se desataba con más fuerza. Mi respiración se aceleró y no podía dejar de mirar hacia atrás. No podía ver nada, pero sentía que algo o alguien me estaba observando. A lo lejos, apenas iluminado por un relámpago, vi una silueta. Al principio creí que era un árbol caído, pero cuando el relámpago iluminó más el entorno, pude ver que no era un árbol. Era algo humano, o lo que alguna vez debió ser humano. No se movía, solo estaba allí, observándome. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su rostro parecía difuso, como una sombra de lo que alguna vez fue una persona. La imagen me paralizó. No podía moverme, solo miraba esa figura, incapaz de apartar la vista. El viento arremetió con una furia aún mayor y los truenos parecían cada vez más cerca. Con un esfuerzo enorme, logré moverme, pero los árboles parecían acercarse y el barro me hacía caer a cada paso. Las ramas arañaban mi rostro y mi ropa. Un grito quedó atrapado en mi garganta. Miré hacia atrás y la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Casi sin darme cuenta, llegué a un pequeño claro. El cielo estaba aún más oscuro, pero algo en la atmósfera era diferente. Algo había cambiado. El aire estaba pesado, como si se hubiera vuelto más denso. La tormenta no cesaba. Miré al suelo y noté que mis pies, cubiertos de barro, habían dejado un rastro detrás de mí. Pero no era mi rastro. Era el de algo más, algo grande. El rastro se extendía hacia el borde del claro, y la sensación de estar siendo observado se intensificó. De repente, escuché un ruido, como si algo grande estuviera moviéndose entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el terror comenzó a apoderarse de mí de una manera visceral. No podía estar allí más tiempo. Sabía que no estaba solo, y que si no salía de allí pronto, la tormenta terminaría por atraparme. Sin pensarlo, corrí, sin mirar atrás, con el ruido de la tormenta cubriéndolo todo, pero el sonido de algo siguiéndome era inconfundible, y la sombra de la figura seguía acechando cada paso que daba. Estaba cansado y decidido a tomarme un descanso en medio de mi viaje de negocios. Había hecho tantas paradas en los últimos días que mi cuerpo necesitaba parar, aunque fuera solo por unas horas. Así que cuando vi el pequeño hotel a lo lejos, justo al borde de la carretera, pensé que sería el lugar perfecto para pasar la noche. Parecía tranquilo, apartado del bullicio y del estrés, y no había mucha gente alrededor. Solo un par de autos estacionados en el pequeño aparcamiento. La señal de neón parpadeaba con una luz amarillenta, pero el ambiente era acogedor, y eso fue todo lo que necesité para decidir quedarme. Entré al vestíbulo, que estaba tenuemente iluminado por una lámpara sobre el mostrador. El recepcionista, un hombre mayor con una cara inexpresiva, me dio la llave de mi habitación sin decir una palabra. No me dio mucha importancia, y la verdad es que tampoco me la merecía. Tras tomar la llave y pagar por la noche, subí a mi habitación, una delgada puerta de madera que crujió un poco al abrirse. Todo parecía normal: una cama, una mesita de noche, una silla frente a una pequeña ventana. Sin embargo, algo en el aire me hizo sentir incómodo. El lugar parecía un poco desordenado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese sitio, como si no lo hubiera tocado nadie en mucho tiempo. Antes de que pudiera relajarme, el cielo comenzó a oscurecer rápidamente. La tormenta se desató en un abrir y cerrar de ojos,
y el viento comenzó a golpear con fuerza las ventanas. Lo único que podía escuchar era el retumbar de los truenos y el sonido de la lluvia. Fue entonces cuando el teléfono de la habitación sonó, un sonido fuerte y sorpresivo que me hizo saltar de la silla. Contesté rápidamente, pero del otro lado solo había un silencio profundo. Mi respiración se aceleró un poco. No estaba seguro de si había sido una broma o si alguien estaba al otro lado, pero no quise pensarlo más. Colgué, y en ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. La tormenta continuó con fuerza, y me senté junto a la ventana mirando cómo las gotas de lluvia se estrellaban contra el cristal. En el horizonte, apenas podía distinguirse algo debido a la oscuridad. Fue entonces cuando vi algo extraño en el borde del bosque cercano, una figura que se movía entre los árboles. Pensé que podría ser otro viajero o alguien buscando refugio de la tormenta, pero algo me decía que no era normal. La figura desapareció rápidamente, y en lugar de sentirme aliviado, sentí una extraña incomodidad. No pude dejar de pensar en eso, y mientras la tormenta azotaba el hotel, me decidí a bajar al vestíbulo para intentar hablar con el recepcionista. Pero cuando llegué allí, me di cuenta de que no había nadie. El mostrador estaba vacío, la luz de la lámpara parpadeaba con intermitencias, y la puerta del vestíbulo que daba hacia el aparcamiento estaba cerrada con llave desde dentro. Miré alrededor, buscando alguna señal de vida, pero el lugar parecía abandonado. No entendía cómo alguien podía dejar su recepción de esa forma, especialmente con una tormenta tan fuerte afuera. Entonces escuché algo, un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que venía de las escaleras que llevaban al segundo piso. Unos pasos ligeros, casi imperceptibles, como si alguien estuviera moviéndose con cautela. Miré hacia las escaleras. El ruido era inconfundible, pero no podía ver nada. La inquietud comenzó a apoderarse de mí. Decidí subir a mi habitación rápidamente, pero justo antes de entrar, vi algo que me detuvo en seco. Una sombra se movió a través del pasillo, seguida por un leve susurro. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza, y por un momento pensé que debía ignorarlo. Tal vez estaba agotado por el viaje, tal vez todo esto era una ilusión producto de mi mente. Pero el miedo se apoderó de mí, y cerré la puerta de mi habitación con rapidez. La tormenta continuó durante horas, pero lo que más me inquietó fue el silencio que comenzó a llenar el lugar. Ya no había ruidos de la lluvia ni de los truenos. El viento también se había calmado, pero algo en el aire había cambiado. Entonces, sin quererlo, me quedé dormido. Desperté varias horas después, con una sensación extraña. La tormenta había pasado, y la luz del sol se filtraba por la ventana. Todo parecía normal, pero cuando miré alrededor, noté algo perturbador. Las cosas en la habitación habían cambiado. El reloj de la mesita de noche ya no marcaba la misma hora en la que me había quedado dormido. Las sábanas de la cama estaban arrugadas de una forma en que no las había dejado. Me levanté de inmediato y me apresuré a salir. Pero al salir al pasillo, me encontré con algo que no esperaba. El recepcionista estaba allí, de pie, como si nunca hubiera desaparecido. Su mirada fija y vacía me hizo estremecer. No me dijo una palabra, solo me miró con ojos penetrantes. Sentí un frío helado recorriendo mi cuerpo mientras pasaba junto a él. Decidí irme del hotel lo más rápido posible y al llegar al aparcamiento, noté que el auto en el que había llegado ya no estaba allí. El lugar estaba vacío, como si hubiera sido abandonado por completo. La sensación de estar atrapado se intensificó. Mientras caminaba hacia la carretera, el hotel se desvaneció poco a poco en la niebla, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el miedo que sentí esa noche nunca se desvaneció.
Siempre me pregunto si realmente lo viví o si mi mente me jugó una mala pasada, pero el terror que sentí sigue presente. Y, aunque nunca más he regresado a ese lugar, algo me dice que el hotel sigue ahí, esperando a alguien más. Era un día tranquilo en la casa de campo. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. Estábamos allí, un grupo de amigos, buscando escapar de la rutina de la ciudad. La casa era antigua, rodeada por un campo verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y el sonido de los grillos comenzaba a llenar el aire. La brisa era ligera, nada que nos indicara lo que se venía. Nos acomodamos en el porche, con una bebida en la mano, riendo y conversando como si no hubiera nada que pudiera interrumpir ese momento de paz. No lo supe hasta después, pero ese silencio era engañoso. En cuestión de minutos, el cielo empezó a cambiar de manera extraña. Las nubes se amontonaron rápidamente, como si alguien estuviera arrugando un papel gigante y gris. No le dimos mucha importancia, pensábamos que sería una llovizna ligera. Nadie esperaba lo que vendría después. Fue primero el viento, un viento fuerte que comenzó a soplar con fuerza, moviendo las ramas de los árboles cercanos y haciendo que las hojas bailaran en el aire. La temperatura cayó en picada, y la sensación de frescura que antes nos había dado una sensación de calma, ahora nos envolvía con una incomodidad extraña. Nos miramos unos a otros, buscando una respuesta, como si alguien tuviera la receta para que todo volviera a la normalidad. Pero nadie dijo nada. Solo nos quedamos allí, observando el cielo, que ya se tornaba de un gris tan oscuro que parecía que el día se había apagado de golpe. Fue entonces cuando comenzó la lluvia. Al principio, solo unas gotas dispersas, pero en cuestión de segundos, la tormenta estalló con toda su furia. Las gotas parecían lanzarse contra las ventanas con una fuerza inusitada, y el sonido del agua golpeando el techo resonaba como si fuera el golpe de un tambor gigante. Nos apresuramos a entrar a la casa, buscando refugio. La luz parpadeó varias veces, como si la electricidad fuera a fallar, y el aire se volvió más denso, casi como si estuviéramos atrapados dentro de una caja. El clima ya no era solo un fenómeno natural. Sentíamos que la casa misma se cerraba sobre nosotros. Cuando entramos, las puertas de madera crujieron bajo el peso del viento que azotaba con furia. Nos reunimos en el salón, rodeados de una atmósfera extraña, pesada, que nos hacía sentir incómodos. La chimenea, que antes daba una luz cálida, parecía no tener efecto alguno. Las paredes parecían respirar, y aunque estábamos dentro, no había una sensación de seguridad. Al contrario, había algo ominoso en el aire, algo que nos susurraba que no estábamos a salvo. Cada uno de nosotros se acomodó donde pudo, pero nadie hablaba. Todos estábamos expectantes, esperando que la tormenta pasara tan rápido como había llegado. Pasaron los minutos, y de repente, un trueno rompió la quietud, tan fuerte que nos hizo saltar del susto. El sonido fue tan cercano que parecía que el cielo nos iba a caer encima. Los vidrios temblaron, las ventanas se sacudieron con el viento, y el sonido ensordecedor de la tormenta nos envolvió completamente. Era como si la casa se estuviera tambaleando bajo la fuerza de algo invisible, algo que estaba fuera de nuestro control. Nadie se atrevió a acercarse a la ventana, temiendo que cualquier cosa pudiera suceder. Sabíamos que estaba fuera de nuestras manos. A medida que el tiempo pasaba, la tormenta parecía empeorar. El viento era tan fuerte que las puertas y ventanas crujían con cada ráfaga, y la lluvia, que caía a torrentes, se escuchaba como el retumbar de una máquina gigante. Pero lo peor no era el ruido o el miedo a que la casa colapsara. Era el hecho de que nos sentíamos atrapados. La tormenta no mostraba señales de que fuera a parar,
y el teléfono no tenía señal. Era como si estuviéramos completamente aislados. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento, no pude evitar pensar en lo peor. En ese momento, un estruendo nos paralizó. Un rayo había caído cerca de la casa, y el impacto fue tan fuerte que las lámparas titilaron antes de apagarse por completo. La oscuridad nos envolvió. Solo el sonido de la tormenta seguía golpeando el techo y las paredes con una fuerza imparable. Nos levantamos todos, buscando linternas y velas, pero mientras lo hacíamos, uno de los amigos, Ana, señaló algo que nos heló la sangre. En la ventana, una sombra había pasado rápidamente, moviéndose con rapidez, como si alguien estuviera ahí afuera, observándonos. Nadie había salido, y el viento era tan fuerte que cualquier persona afuera no podría haber aguantado mucho tiempo. Nos miramos unos a otros, preguntándonos si habíamos visto lo mismo. Decidimos verificar, armados con lo que teníamos, pero al acercarnos a la ventana, no había nada. Solo la tormenta, con su furia incontenible. Sin embargo, una sensación de incomodidad se instaló en cada uno de nosotros. Alguien había estado afuera, de eso estábamos seguros. Algo no estaba bien. No podíamos identificarlo, pero sabíamos que esa tormenta, esa noche, no se trataba solo de la furia, del clima. Había algo más en juego, algo que estaba al acecho en la oscuridad. Pasaron las horas, y la tormenta parecía no ceder. La casa seguía crujiendo, y el viento no daba tregua. Nadie quería dormir. Nos sentamos en el salón, hablando en voz baja, como si temiera que el sonido de nuestra voz pudiera atraer lo que fuera que acechaba afuera. A cada trueno, saltábamos, y a cada ráfaga de viento, nos encogíamos, como si algo pudiera irrumpir de un momento a otro. Finalmente, hacia el amanecer, la tormenta comenzó a disminuir. La lluvia se calmó, y el viento perdió fuerza, pero el miedo no se fue. No sabíamos si habíamos estado simplemente paranoicos, o si realmente algo extraño había sucedido esa noche. Pero cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, decidimos salir. Nadie quiso hablar de lo ocurrido, pero todos lo sabíamos. Aquella tormenta había sido más que un simple evento meteorológico. Había dejado una marca en nosotros que ninguno de nosotros podría borrar. Y aunque el día brillaba con calma, en nuestros corazones había una pregunta. ¿Qué era lo que realmente habíamos visto? ¿O era solo nuestra mente jugándonos una mala pasada? Nunca lo sabremos con certeza, pero desde esa noche, nunca miramos una tormenta de la misma manera. La tarde comenzó tranquila. El sol se mantenía bajo, su luz naranja derramándose sobre el horizonte, y la brisa, aunque algo fría, no parecía presagiar nada extraño. Caminaba por la calle sin prisa, disfrutando del aire y el silencio. Mi teléfono vibró un par de veces, pero no le presté mucha atención, como siempre. Pensé que los mensajes eran solo de trabajo o esas cadenas sin sentido que la gente no dejaba de enviar. Pero algo en el ambiente cambió cuando llegué a la esquina. La nube negra apareció de repente, como si hubiera caído del cielo de la nada. No era un día nublado, y no había rastro de tormenta alguna en el pronóstico, pero ahí estaba, avanzando rápido. La gente en la calle comenzó a apresurarse a entrar a las tiendas o buscar refugio. Yo me detuve un momento, observando cómo la masa de aire parecía tragarse el día, oscureciendo todo con su paso. De pronto, mi teléfono dejó de funcionar. No había señal, y el mensaje de "sin servicio" apareció en la pantalla. Intenté apagarlo y volver a encenderlo, pero no pasó nada. Pensé que tal vez se debía a la tormenta, a la intensidad del viento que ya se hacía sentir. No le di más importancia, aunque esa sensación incómoda de estar desconectado empezó a invadirme.
A medida que avanzaba por la calle, la gente comenzó a comportarse de una manera extraña. Al principio, todo parecía normal, pero en cuanto la tormenta se desató con fuerza, una niebla densa comenzó a descender, y las personas a mi alrededor parecían vacías, como si algo las hubiera desconectado. No estaban preocupadas por la lluvia ni por la tormenta. Algunas caminaban sin rumbo, mirando al frente sin cambiar de dirección, como si ya no percibieran el entorno. Una mujer pasó cerca de mí, y cuando la observé, sus ojos no reflejaban nada. Su rostro, normalmente tenso o con alguna expresión, estaba completamente en blanco. Me fijé en sus manos, que, aunque sujetaban una bolsa, estaban rígidas, como si fueran parte de una escultura. No había gesto de angustia ni de incomodidad, solo un vacío. Decidí regresar al trabajo, creyendo que sería más seguro, pero el aire se hizo pesado. Al entrar al edificio, me di cuenta de que todos en la oficina estaban igual. Nadie hablaba, y los teléfonos de todos seguían sin señal. Vi a un compañero que trataba de marcar, pero su rostro no mostraba frustración ni enojo, solo una inexplicable calma, como si estuviera atrapado en una burbuja, completamente ajeno a lo que sucedía a su alrededor. La tarde se fue alargando y la tormenta no parecía ceder. El sonido del viento era ensordecedor, pero lo que me inquietó más fue la quietud en las personas. Nadie se quejaba, nadie hablaba. Incluso la gente que pasaba frente al edificio, bajo la lluvia, no tenía la más mínima expresión de incomodidad. Eran sombras que se deslizaban, inconscientes del mundo que se desmoronaba a su alrededor. A medida que la noche avanzaba, un extraño silencio se apoderó de todo. Nadie en la calle hacía ruido, y dentro de la oficina, el tic-tac del reloj se volvió insoportable. Intenté llamar a mi familia, pero nada. Ni un solo intento de llamada, ni mensaje, ni notificación. Miré por la ventana. La tormenta aún azotaba la ciudad, pero lo que más me perturbó fue que las luces de la calle no parpadeaban, estaban completamente apagadas, sumiéndolo todo en una oscuridad profunda. La sensación de estar completamente aislado, de no poder comunicarme con nadie, me empezó a sofocar. Finalmente, me decidí a salir del edificio. Mientras caminaba hacia la salida, pude ver una figura parada en la esquina, justo bajo el refugio de un árbol. No se movía. Observé por un momento, la niebla espesándose a su alrededor. Decidí no acercarme. Algo me decía que no era prudente. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. No podía entender qué estaba sucediendo, pero algo en mí me decía que no debía estar solo. La gente, aunque de alguna manera seguía caminando sin rumbo, parecía que no tenía conciencia de nada. La calle estaba vacía, pero las personas pasaban como si fueran parte de una rutina diaria, como si la tormenta no les afectara, como si la realidad misma estuviera comenzando a diluirse. La sensación de desconexión se hacía cada vez más intensa. Mi cuerpo se sentía ajeno a la realidad, y el miedo creció como una ola que no dejaba espacio para respirar. Decidí regresar a casa, aunque me sentía como si fuera un extraño en un lugar que alguna vez conocí. Mi teléfono seguía sin señal, y la quietud se extendió por todo el vecindario. Ya no veía a nadie, solo a esas figuras que caminaban sin rumbo, sin vida. Me di cuenta de algo extraño cuando llegué a la puerta de mi casa. El timbre sonó, pero no hubo respuesta. Al mirar por la ventana, vi a mis vecinos. Estaban allí, parados, todos alineados, mirando hacia el mismo lugar, sin moverse. Al principio pensé que estaban observando la tormenta, pero no era eso. Estaban mirando algo que solo ellos podían ver, algo que me heló la sangre. Y fue ahí cuando comprendí que no estaba solo. No en el sentido físico. La gente ya no era la misma.
Ya no respondían a las emociones, a las interacciones, a la preocupación. Algo extraño se había apoderado de todos, y no había forma de salir de ello. No sé si los demás lo sabían, pero no podía dejarlos. El teléfono seguía sin servicio, la tormenta seguía rugiendo, y yo seguía mirando desde la ventana, esperando algo que jamás llegó. Esa noche, el silencio se tragó todo, y la desconexión se profundizó más de lo que podía entender. Era una noche cualquiera, o eso pensé en un principio. Me encontraba en casa, solo, y el clima había comenzado a tornarse extraño. Durante el día, todo había estado tranquilo, el cielo despejado, el sol brillando sin esfuerzo. Pero cuando la noche empezó a caer, el aire se llenó de una humedad densa y una brisa fría. De repente, los cielos se oscurecieron, como si alguien hubiera bajado una cortina pesada sobre el mundo. La tormenta llegó sin previo aviso. Primero fue el sonido distante de un trueno, un retumbo profundo que resonó por el suelo. Luego, los primeros destellos de rayos iluminaron la oscuridad, brevemente desnudando el paisaje a través de las ventanas. Pero lo que más me llamó la atención fue lo extraño de la tormenta. La electricidad en el aire parecía más densa de lo habitual, como si cada relámpago fuera más fuerte de lo normal, y el sonido de los truenos reverberaba con una fuerza que hacía que los vidrios de la casa temblaran. Decidí encender una lámpara de aceite para poder leer un libro que había dejado sobre la mesa. De alguna manera, el resplandor cálido de la luz me tranquilizaba un poco en medio del caos del clima exterior. Pero, mientras me sumergía en las páginas, comencé a escuchar algo que no podía identificar del todo. Un golpeteo suave, como si algo estuviera cayendo, o alguien golpeando las paredes con los nudillos. Pensé que era el sonido del viento moviendo algo fuera de la casa, tal vez una rama golpeando la ventana. Pero no. El ruido provenía de dentro de la casa, y no solo era uno, sino varios, uno aquí, otro allá. Un crujido detrás de la puerta del pasillo, luego un leve ruido proveniente del vestíbulo. Mi corazón se aceleró un poco. No estaba acostumbrado a este tipo de ruidos, pero decidí no pensar en ello demasiado. Tal vez era la tormenta haciendo que todo en la casa sonara extraño, o tal vez la madera antigua de las vigas reaccionaba al cambio de presión. Pasaron unos minutos, y el ruido se intensificó. Un golpeteo fuerte esta vez, como si algo, o alguien, estuviera arrastrando una silla por el suelo. El sonido retumbó por todo el pasillo, y se detuvo justo frente a la puerta de mi habitación. Me quedé en silencio, esperando, pero no escuché nada más. Ni siquiera el sonido de la tormenta parecía tan fuerte ahora. Todo había quedado en calma, o eso pensé. Decidí que debía investigar. Me levanté con lentitud y caminé hacia la puerta. Al abrirla, el aire en el pasillo era helado, y lo peor, no había nada allí. Ningún objeto caído, ningún signo de que algo hubiera estado fuera de lugar. Pero el ruido de la tormenta afuera seguía, más cerca, más violento. El trueno parecía chocar con la casa misma, y a veces, los rayos se filtraban a través de las rendijas de las ventanas, iluminando todo con su luz cegadora. Con una sensación extraña, volví al cuarto, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, un crujido sonó cerca de mí, en el vestíbulo. Entonces, lo escuché claramente. Unos pasos lentos, pesados, arrastrándose como si algo estuviera caminando. Di un salto hacia atrás, pero al mirar por encima del pasillo, nada. Solo la penumbra y las sombras proyectadas por los destellos de la tormenta. Mis manos empezaron a sudar, pero no quise ceder al miedo. Tomé un batido de aire, me armé de valor y me dirigí al vestíbulo. No había nada visible,
pero sentía una presión extraña en el aire. Me agaché y miré por debajo de la mesa, y allí, en la esquina de la sala, vi algo que no había estado allí antes. Una silla de comedor, ligeramente desplazada hacia el centro de la habitación. Lo extraño era que yo la había dejado en su lugar, junto a la mesa, horas antes. El ruido que había escuchado, ahora lo entendía. Alguien había movido la silla, alguien que no debía estar allí. Mi garganta se cerró. No podía racionalizar lo que sentía, pero algo me decía que no estaba solo. Volví rápidamente a mi habitación, cerré la puerta con fuerza y me eché en la cama, intentando controlar mi respiración. Pero no pude. No dejaba de escuchar los ruidos. Los pasos, más cerca ahora. El sonido de la madera crujir, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo, acercándose a la puerta. Pero lo peor estaba por venir. Un golpe seco resonó en la puerta, tan fuerte que me hizo saltar de la cama. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Sabía que no debía ir, pero algo en mí me impulsó a levantarme. Con mano temblorosa tomé el pomo de la puerta. La abrió, pero al hacerlo, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el aire era pesado, denso, y sentía que había algo a mi alrededor, algo invisible. Y fue en ese momento cuando el teléfono fijo de la casa, que llevaba horas sin sonar, emitió un fuerte y estremecedor timbre. Me quedé allí, inmóvil, mirando hacia el teléfono. No me atrevía a acercarme. La tormenta ya había pasado, pero los ruidos no, seguían. Al final, no atendí el teléfono. Pero no fue necesario, porque justo antes de que cerrara la puerta nuevamente, sentí una mano fría en mi espalda, como si alguien me hubiera tocado. Y al girar rápidamente, solo vi oscuridad. Pasaron varias horas antes de que el miedo disminuyera lo suficiente como para dormir. Pero desde aquella noche, nunca volví a estar solo en esa casa sin sentir que algo me observaba. Y el sonido de esos pasos nunca se fue. Cada vez que me quedo solo, al final del día, los escucho, acercándose lentamente. Y aunque a veces trato de racionalizarlo, no puedo evitar preguntarme si, quizás, alguien más nunca se fue de allí. Había viajado por la carretera durante horas, un viaje largo y solitario, y la tormenta había comenzado a formarse de manera distante, como una nube oscura en el horizonte. Sabía que tenía que encontrar un refugio, ya que el pronóstico del tiempo había advertido de una posible tormenta severa, pero no imaginé que sucedería tan rápido. La lluvia comenzó a caer pesadamente, primero en pequeñas gotas dispersas, y luego de manera torrencial. La visibilidad se redujo a pocos metros, y el viento comenzó a azotar con fuerza, haciendo que el coche saltara sobre los charcos y la carretera se volviera resbaladiza. Sin embargo, algo me hizo frenar cuando vi una vieja cabaña en el costado de la carretera. La estructura parecía sólida y podría ser el refugio que necesitaba, aunque en un primer momento me pareció un lugar extraño, alejado de cualquier población. Decidí detenerme, ya que la tormenta estaba tomando un giro impredecible. Al entrar, noté que la cabaña estaba desgastada, con el aire frío que se colaba por las rendijas en las paredes de madera. Dentro había varias personas, todas aparentemente sorprendidas de ver a alguien más entrar. Ninguna de ellas parecía estar de buen humor, pero lo que más me inquietó fue el silencio que se sintió al instante. Un hombre de aspecto rudo, con barba y ojos oscuros, estaba sentado cerca de la chimenea, con un cigarro apagado en sus manos. En el rincón, una mujer de cabello largo y sucio murmuraba para sí misma, y junto a ella,
Un joven con la mirada inquieta mantenía las manos apretadas sobre las rodillas. Me senté junto a la ventana, observando cómo la tormenta se intensificaba aún más. El sonido de la lluvia golpeteando contra el techo de madera me hizo sentir un poco más seguro, pero la atmósfera en la cabaña era densa, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Una sensación extraña comenzó a invadir mi estómago, un cosquilleo que no podía identificar. No era el miedo a la tormenta lo que me hacía sentir incómodo, sino las miradas furtivas que recibía de los otros. ¿Cómo te llamas?, preguntó la mujer de cabello sucio, su voz rasposa y algo quebrada. La miré por un momento, sintiendo que en realidad no quería escuchar su pregunta, pero la respondí con indiferencia. Carlos. ¿Y tú? Eva, dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. Entonces, se giró hacia el chico que estaba a su lado. Este es Oscar, agregó, señalando al joven de mirada inquieta. Apenas había acabado de decir su nombre cuando el hombre con barba, que hasta entonces no había dicho palabra alguna, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana donde yo me encontraba. Su presencia era imponente, pero no me atrevía a apartar la mirada. Cuando llegó a mi lado, se quedó mirando la tormenta en silencio y por un momento pensé que me ignoraría. Pero entonces, con voz grave y firme, dijo: «Espero que no estés planeando quedarte mucho tiempo». Lo miré confundido, no entendí a qué se refería, pero una sensación incómoda me recorrió la espalda. Me había dicho esas palabras como si ya hubiera decidido por mí. No dije nada y me limité a observar la lluvia, preguntándome si quizás había algo en su tono que no lograba captar, pero en mi interior algo me dijo que no podía quedarme allí por mucho tiempo. Algo no estaba bien. En ese momento, la tormenta comenzó a golpear con más fuerza. Los vientos aullaban con un estrépito ensordecedor, haciendo que las ventanas temblaran. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y cuando se apagaron por completo, todo se sumió en la oscuridad. El silencio fue absoluto. Al principio, pensé que era un apagón temporal debido a la tormenta, pero cuando intenté encender la linterna de mi mochila, me di cuenta de que no funcionaba. Los otros estaban igualmente en silencio, esperando que alguien hiciera algo, pero nadie se movió. La tensión en el aire era palpable, como si todos estuvieran esperando una señal para actuar, pero nadie quería ser el primero en romper el hielo. Después de un rato, el hombre de barba finalmente rompió el silencio. «No me gustan las tormentas. Siempre traen problemas», murmuró. «¿Qué tipo de problemas?», le preguntó Oscar, con una voz que trataba de sonar calmada, pero su nerviosismo era evidente. El hombre lo miró sin responder, pero su mirada dejó claro que no estaba dispuesto a compartir más. En ese instante, un sonido ensordecedor se escuchó desde afuera. Algo había chocado contra la pared de la cabaña. Todos saltamos al escuchar el ruido. Nadie se movió, pero todos nos mirábamos entre sí, desconfiados. Eva, la mujer, comenzó a murmurarse a sí misma de nuevo, como si estuviera en trance, mientras Oscar se levantaba y se acercaba a la puerta. El hombre de barba también se movió, pero esta vez no se acercó a la ventana. Se sentó en el suelo, con las manos entrelazadas, como si estuviera esperando lo peor. El miedo en la cabaña era palpable, y la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. Me sentía atrapado, como si todo fuera a estallar. En cualquier momento. Los minutos se alargaban interminablemente, y cada sonido fuera de la cabaña se sentía como una amenaza. Eva rompió el silencio de nuevo, pero esta vez con una pregunta aterradora. ¿Creen que algo está afuera? Nadie respondió. Nadie quería admitir lo que sabían en el fondo. Todos estábamos pensando lo mismo. La tormenta no era lo único que nos acechaba esa noche. Había algo más, algo que no podíamos ver, pero que estaba al acecho.
La tormenta seguía desatada, y la oscuridad solo aumentaba la sensación de peligro. Nos mirábamos unos a otros, con los nervios a flor de piel. Nadie se atrevió a moverse, nadie quiso abrir la puerta, porque sabíamos que al abrirla, podríamos invocar algo mucho peor que la tormenta que rugía afuera. La cabaña era nuestra prisión, y los desconocidos que compartían este refugio, nuestro destino. La tormenta seguía. Ya había pasado más de un día desde que comenzó, pero el sonido ensordecedor del viento golpeando contra las ventanas y la lluvia arremolinándose como si quisiera romper todo no cesaba. Me encontraba en mi casa, una pequeña y antigua vivienda en las afueras del pueblo. No era una construcción moderna ni segura, pero era todo lo que podía pagar. Me arrimé a la ventana, observando el caos afuera. Parecía que el mundo entero se estaba desmoronando. La luz del día había desaparecido completamente, y la oscuridad solo se veía interrumpida por los relámpagos que iluminaban el horizonte. Intenté encender la radio, pero el sonido de estática se apoderó de todo, sin poder captar ninguna emisora. Miré mi reloj. Las manecillas marcaban las 3 de la madrugada. Todo parecía estar atrapado en una especie de vórtice temporal, donde el tiempo no avanzaba. Pasaron varias horas. Mientras me preparaba una taza de café, noté algo extraño. Un sonido sordo provenía del techo, como si algo pesado estuviera moviéndose por el desván. Traté de ignorarlo, pero no pude evitar preguntarme si quizás era solo el viento arrastrando objetos por el techo. Sin embargo, el sonido persistía, mucho más claro ahora, como si alguien estuviera arrastrando algo o caminando por allí arriba. Al principio, intenté razonar conmigo mismo. «Es la tormenta», me dije. «Es el mal tiempo jugando con tus nervios». Pero algo no me dejaba tranquilo. Decidí subir al desván para ver si encontraba la causa del ruido. Al llegar allí, me detuve en seco. No había nada. El desván estaba vacío, excepto por algunas cajas viejas y polvo acumulado. Pero justo cuando iba a bajar de nuevo, noté algo en el suelo. Un rastro de tierra, o más bien, de barro húmedo, se extendía por la madera del piso. No había nadie más en la casa, ni animales, nada. De hecho, el sonido de la tormenta parecía haberse atenuado un poco, como si el viento estuviera tomando un respiro. Pero entonces lo escuché nuevamente. Un golpe sordo, seguido de un susurro bajo que me heló la sangre. No podía entender lo que decía, pero sonaba a una voz que no debía estar allí. Descendí rápidamente y busqué mi teléfono móvil, pero la señal estaba completamente perdida. Todo estaba tan quieto, tan inquietante. El viento había cesado por un instante, y de alguna forma, el aire en la casa se sentía más denso y cargado. No era solo la tormenta, había algo más. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si me estuvieran observando. Me di vuelta, pero no había nada detrás de mí. No me atreví a mirar a través de las ventanas, y me senté en el sofá, tratando de calmarme. Pero entonces, un ruido fuerte vino desde el pasillo. Lo reconocí al instante. Pasos. No los pasos inconfundibles del ruido del viento o de los truenos, sino algo más tangible, como si una persona caminara por mi casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté y empecé a recorrer la casa. Cada paso que daba se sentía como si alguien más me estuviera siguiendo, pero cuando me giraba, no veía a nadie. La sensación de que algo estaba mal se hacía cada vez más palpable. Llegué al vestíbulo, pero lo que vi me paralizó. Una de las puertas, la que daba al jardín trasero, estaba abierta. No la había dejado abierta. No la había tocado en todo el día. Estaba empapada por la lluvia, pero lo que más me preocupó era el hecho de que, a pesar de la tormenta, no había rastro de agua en el suelo.
La puerta se movía lentamente, como si algo invisible la estuviera empujando. Mi cuerpo se tensó. Comencé a retroceder lentamente, pero justo cuando di un paso hacia atrás, escuché el sonido de la radio que había dejado encendida en la cocina. Emitía estática, pero también una serie de palabras ininteligibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía reconocer. O peor aún, como si la voz provenía de algún lugar en mi mente. La puerta continuó abriéndose con un suave crujido. No podía apartar la mirada de ella. El aire dentro de la casa se sentía irrespirable, denso, como si algo estuviera tomando forma, algo que no debía estar allí. De repente, todo volvió a oscurecerse. La luz de la tormenta se apagó, como si el relámpago hubiera dejado de existir. El silencio era tan profundo que hasta los latidos de mi corazón parecían demasiado fuertes. Al mirar nuevamente hacia la puerta abierta, noté que algo se movía, pero no estaba claro qué era. No era viento, ni lluvia. Era un vacío, una presencia que no debía estar en ese lugar. Desesperado, decidí salir. Salí por la puerta de enfrente, corrí hacia la calle sin mirar atrás, sin saber por qué, pero algo dentro de mí me decía que si permanecía en esa casa un minuto más, no saldría con vida. La tormenta seguía, pero ahora, a diferencia de antes, sentía que no era solo el clima lo que estaba fuera de control. Lo que había experimentado dentro de mi casa, lo que había sentido, algo había cambiado. Algo muy real, pero indescriptible, había comenzado a tomar forma. Y mientras corría por la calle empapada, con el eco de los truenos resonando a lo lejos, no pude dejar de preguntarme si en realidad había huido o si, de alguna forma, me estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más oscuro. Algo que ni la tormenta ni el viento podrían detener. Algo que no estaba destinado a terminar. La tormenta llegó sin previo aviso. Nadie, ni los meteorólogos, ni los expertos en clima, predijeron lo que iba a ocurrir esa noche. Solo un cielo opaco, oscuro, cubrió la ciudad como una manta pesada. Recuerdo que esa tarde me sentí inquieto, como si algo estuviera por romperse, pero no supe qué era. El aire estaba demasiado denso, cargado de una humedad que no era normal, incluso para una ciudad costera como la nuestra. Había pasado la tarde en el trabajo, haciendo algunas gestiones rutinarias, cuando un mensaje de texto de mi hermana llegó al teléfono. Oye, ¿ya escuchaste sobre la tormenta? Dicen que será fuerte. No pensé mucho en ello. Seguramente como todas las demás, respondí. En la oficina, todos bromeaban con lo mismo. Nadie estaba realmente preocupado. Después de todo, habíamos sobrevivido a tormentas mucho más intensas, ¿verdad? Pero esa noche, todo fue diferente. La tormenta comenzó alrededor de las 9. Primero fueron algunas lluvias dispersas, casi como una advertencia, pero cuando la lluvia se intensificó, el viento comenzó a golpear con tal fuerza que la ciudad temblaba. Las ventanas del edificio crujían y los cristales resonaban con cada ráfaga. El sonido del viento era ensordecedor y las luces parpadeaban, titilando como si la electricidad estuviera a punto de ceder. Pensé en regresar a casa de inmediato, pero las calles estaban vacías, el transporte había parado y los teléfonos, curiosamente, no funcionaban bien. Decidí quedarme a pasar la noche en la oficina, en espera de que la tormenta amainara. A las 10:30, el sistema de comunicaciones colapsó. El servicio de internet, las líneas telefónicas, nada funcionaba. Fue entonces cuando empecé a preocuparme. En medio del caos, traté de enviar un mensaje a mis padres y a mi hermana, pero no recibí respuesta. Pensé que tal vez el problema era local, solo en mi zona,
y que al poco tiempo se solucionaría. Pero no fue así. A las 11 de la noche, la lluvia se convirtió en una cortina impenetrable de agua. El sonido del viento se volvió casi insoportable, como si la tormenta hubiera decidido tomarse su tiempo para destruirlo todo. Las calles de la ciudad, por lo que pude ver desde las ventanas del edificio, estaban sumidas en una oscuridad total. Ni una sola luz brillaba, y todo lo que escuchaba eran las ráfagas de viento acompañadas del retumbar de los truenos. Decidí intentar contactar a mi familia nuevamente. Era extraño, pero algo me decía que debía asegurarme de que estuvieran bien. Me levanté de la silla, tomé el teléfono y marqué el número de mi madre. El teléfono sonó interminablemente, pero no hubo respuesta. Volví a intentarlo con el número de mi hermana. Nada. En mi pecho, la ansiedad comenzó a aumentar. Algo no estaba bien, y mi instinto me lo decía. A la medianoche, la situación empeoró. Las sirenas de los bomberos y ambulancias comenzaron a sonar a lo lejos, aunque no lograba ver nada. Parecía que la tormenta no solo había alterado el clima, sino también la estructura misma de la ciudad. Algo había cambiado. Decidí salir, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera darme alguna información. La ciudad estaba desierta, como si nadie hubiera tenido tiempo de prepararse. No se veía ni un alma en las calles, ni vehículos ni transeúntes. A cada paso, el sonido del viento se hacía más y más fuerte, y la lluvia me azotaba con tal fuerza que apenas podía ver a 1 metro de distancia. Caminé durante más de media hora sin encontrar a nadie. Pero entonces, algo extraño ocurrió. En medio de la lluvia y el viento, escuché un grito. Era débil, casi ahogado por el ruido de la tormenta, pero inconfundible. Corrí en su dirección, siguiendo el sonido hasta que llegué a una calle que normalmente estaba llena de comercios. Allí, en el suelo, encontré a un hombre, empapado, temblando de frío. Me acerqué rápidamente, preguntándole si estaba bien, pero no me respondió. Solo miraba a lo lejos, con los ojos desorbitados. Intenté ayudarlo a levantarse, pero me apartó con un gesto brusco. «Ellos ya no están», susurró, y con esas palabras se levantó y comenzó a caminar, perdido entre la tormenta. Me quedé allí, sin comprender del todo lo que acababa de suceder. El miedo se apoderó de mí. Algo estaba ocurriendo en la ciudad, algo que no entendía. Intenté regresar a mi oficina, pero el camino de vuelta parecía más largo. El viento había aumentado tanto que me costaba avanzar, y las luces del edificio ya no funcionaban. A las 3 de la mañana, mi mente comenzaba a jugarme trucos. Las sombras parecían moverse con el viento. Las formas de los edificios se deformaban y distorsionaban en la penumbra. El teléfono seguía sin funcionar, y el miedo, ese miedo visceral, comenzó a apoderarse de mí. Ya no sabía si la tormenta era el verdadero peligro o si algo más estaba sucediendo. Decidí regresar a casa. Mientras caminaba, el aire se volvía más espeso. La sensación de estar siendo observado me invadió, pero no podía ver a nadie, ningún sonido humano, ningún coche, ningún ruido de los edificios. Solo el viento y la lluvia, y el susurro de algo distante que no podía identificar. Cuando llegué a mi barrio, la calle estaba vacía. Las casas parecían intactas, pero los portones de hierro estaban cerrados, las luces apagadas. No escuchaba a nadie dentro. Miré mi reloj. Ya eran casi las 6 de la mañana. La tormenta había durado más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Fui directo a la casa de mis padres, golpeé la puerta, llamé varias veces. Nada. No hubo respuesta. Pensé en usar la llave que tenía, pero algo me detuvo. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho el hombre en la calle, en lo de «ya no están». Con el corazón acelerado, me dirigí a la casa de mi hermana, que estaba cerca. Lo mismo. Golpeé, llamé, esperé. Nada. No podía creerlo.
Me senté en el borde de la acera, mirando las casas vacías. La ciudad, esa ciudad que había conocido toda mi vida, ya no existía. Al menos no de la forma en que la recordaba. La tormenta siguió azotando la ciudad durante horas más. La radio nunca volvió a funcionar. Las líneas de teléfono nunca se restablecieron. Solo quedaba el viento y la lluvia. Mi familia, mis amigos, nadie respondía. La gente había desaparecido, y la ciudad era ahora solo un esqueleto vacío. En los días que siguieron, traté de buscar a mis padres, a mi hermana, a cualquier persona. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Y lo peor de todo, nadie hablaba de la tormenta. No había reportes en los periódicos, ni entrevistas con expertos. La ciudad estaba muerta, y la tormenta, aunque ya se había ido, había dejado atrás algo mucho más aterrador. Algo que no puedo explicar, pero que sé, con certeza, que está esperando. A veces me despierto por la noche, escuchando el viento golpear las ventanas, y me pregunto si algún día sabré lo que realmente ocurrió esa noche. La tormenta se llevó a todos, pero lo que más miedo me da es pensar que tal vez no fue solo el clima lo que los arrancó de sus casas, sino algo mucho más oscuro, algo que nunca entendí. Era un fin de semana que habíamos esperado durante semanas. Un grupo de amigos y yo decidimos acampar junto al lago. Estábamos en una zona alejada, un lugar conocido por sus paisajes tranquilos y hermosos. Nadie de nosotros había ido allí antes, pero todos estábamos emocionados. El plan era sencillo: montar las tiendas, encender una fogata, contar historias y disfrutar de la naturaleza. Llegamos al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El aire estaba fresco, y el agua del lago reflejaba el cielo despejado. Nos pusimos a trabajar rápidamente para montar el campamento. Hablábamos y reíamos mientras armábamos las tiendas y encendíamos la fogata. Todo parecía perfecto, el ambiente ideal para desconectar de la rutina diaria. Nos sentamos alrededor del fuego, compartiendo historias. La noche estaba empezando a caer cuando el primer signo de la tormenta llegó: una ligera brisa. Al principio fue algo suave, casi refrescante, pero en poco tiempo, el viento comenzó a arremeter con más fuerza. Las ramas de los árboles se agitaban violentamente, y el sonido del viento se fue intensificando hasta volverse ensordecedor. No había señales de lluvia todavía, pero todos nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Intentamos no prestarle mucha atención. Quizás era solo una tormenta pasajera, algo común en esas zonas, pensábamos. Pero conforme avanzaba la noche, el viento no solo crecía en intensidad, sino que también se sentía extraño. Había algo en el aire, una especie de presión, como si todo se estuviera comprimiendo. En ese momento, la atmósfera comenzó a cambiar entre nosotros. Una tensión sutil se fue colando en la conversación. Nadie mencionaba nada, pero era evidente. Hasta entonces, habíamos estado relajados, riendo juntos, pero algo se sentía raro, como si la tormenta no solo afectara el clima, sino también nuestro estado de ánimo. No fue inmediato, pero a medida que el viento soplaba más fuerte, las conversaciones empezaron a apagarse, las sonrisas se desvanecieron y nuestras miradas ya no se encontraban de la misma forma. Era como si la tormenta estuviera separándonos, creando una barrera invisible. Fue Ana la primera en notar algo extraño. Ella se levantó abruptamente de su asiento cerca del fuego, mirando hacia el lago con una expresión que no podía comprender. ¿Lo veis?, dijo, su voz un poco temblorosa. Miramos en la dirección que señalaba. No había nada visible en el agua, pero su mirada era fija,
como si estuviera viendo algo que no nosotros. Nada, respondí, pero ni siquiera yo estaba seguro de lo que veía. En ese momento, un trueno estruendoso hizo que todos saltáramos. El aire se volvió mucho más frío, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Fue como si la tormenta hubiera decidido desatarse de repente. En cuestión de segundos, la lluvia pasó de ligera a torrencial, y el viento se volvió imparable, arrastrando las hojas y ramas del bosque con tal fuerza que el sonido del impacto parecía un rugido de furia. No nos quedó más remedio que meternos en las tiendas rápidamente, pero algo seguía siendo diferente. El clima estaba peor, sí, pero la tensión entre nosotros era más palpable. Una vez dentro de las tiendas, intentamos calmar la situación, pero pronto comenzamos a notar algo que no habíamos visto antes. Mientras la tormenta rugía afuera, dentro de nuestras tiendas, el ambiente se volvía insoportable. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo. ¿Por qué no podíamos hablar entre nosotros? ¿Por qué, incluso cuando intentábamos bromear, algo se rompía en el aire, como si estuviéramos comunicándonos a través de una barrera invisible? La lluvia azotaba con tal fuerza que el sonido no nos dejaba dormir. Estábamos en un espacio cerrado, rodeados de las paredes de tela de las tiendas, pero el viento parecía filtrarse de alguna manera, como si todo lo que nos rodeaba estuviera vivo, manipulando el entorno. El ruido de la tormenta nos dejaba al borde de los nervios, y fue entonces cuando las primeras discusiones comenzaron. Carlos, uno de mis amigos más cercanos, fue el primero en levantar la voz. ¿Por qué siempre haces lo que te da la gana?, le gritó a Marta, aunque no había razones claras para un estallido así. Todos estábamos agotados por la tormenta, pero las palabras de Carlos nos sorprendieron. Marta, visiblemente desconcertada, intentó defenderse, pero la tensión creció rápidamente. Fue como si una chispa hubiera encendido una discusión sin sentido, algo que no era propio de nosotros. Intentamos calmarlos, pero el ambiente solo empeoró. Las discusiones comenzaron a extenderse, y poco después, nadie parecía ser capaz de hablar sin que se produjera un altercado. Las risas que antes compartíamos se habían transformado en miradas desconfiadas y palabras cortantes. La tormenta seguía azotando la tienda, pero era como si nada fuera suficiente para hacernos detener. Ninguno de nosotros parecía capaz de comunicarse sin pelear. A las 3 de la tarde, madrugada, decidí salir. No aguantaba más el ambiente cargado dentro de la tienda. Abrí la puerta de la tienda y me encontré con la oscuridad total. La tormenta había creado una capa de niebla tan densa que apenas podía ver más allá de un par de metros. Decidí caminar hacia el borde del lago, buscando un respiro. El aire estaba húmedo, pero no me importó. Necesitaba espacio. Necesitaba procesar lo que estaba pasando. Mientras caminaba, el sonido de la tormenta fue apagándose gradualmente, y me di cuenta de que no había ni una sola voz en el campamento. Todo estaba extraño, demasiado quieto. En ese momento, una figura se recortó en la niebla, alguien que salía de la oscuridad. Era Ana. Me detuve, sin saber qué hacer, pero antes de que pudiera decir algo, Ana habló en voz baja, casi un susurro. Algo no está bien, ¿verdad? No es solo la tormenta. Me sorprendió que pudiera leer mis pensamientos tan claramente. Asentí, pero no dije nada. La sensación de incomodidad era palpable. Ana se acercó lentamente, sin apartar la vista del lago. Escuché cosas, dijo, cosas que no debería haber oído. La niebla se espesaba más, y un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Ana me dejaron inquieto. No sabía qué estaba pasando, pero tenía la sensación de que algo mucho más grande que la tormenta nos estaba afectando. Un silencio incómodo se apoderó de nosotros, y en ese momento supe que ninguno de nosotros iba a poder descansar hasta que la tormenta pasara.
Pero ya no era solo la tormenta la que nos estaba consumiendo. Algo más se estaba colando entre nosotros, como si la noche y la tormenta hubieran cambiado algo fundamental en nuestra relación. Nadie habló más. Nadie durmió esa noche. Y al amanecer, cuando la tormenta finalmente cesó, todo lo que nos quedaba era el eco de lo que habíamos perdido en esa oscuridad. La niebla se disipó, pero algo dentro de nosotros se quedó. La lluvia comenzó a caer cuando estaba a medio camino entre dos pueblos. Sabía que no era buena idea tomar ese tren. Había visto en los pronósticos que venía una tormenta fuerte, pero ya era tarde para arrepentirme. Decidí ir a la estación, pensando que al menos ahí podría refugiarme hasta que pasara lo peor. No esperaba que la estación estuviera tan vacía. Era una estación pequeña, una de esas que suelen estar casi olvidadas, donde los trenes no pasan muy seguido. El lugar olía a moho y a viejo, con sus bancos de madera rayados y la pintura desgastada en las paredes. Parecía el escenario perfecto para una película de terror, pero yo solo quería salir de ahí lo más rápido posible. La tormenta empezó a intensificarse. El viento aullaba afuera, y el sonido de la lluvia golpeando los techos metálicos de la estación era ensordecedor. No había nadie más en la sala de espera, solo el ruido monótono del clima y el ocasional sonido de la electricidad temblando en las luces del techo. Mi tren debía llegar en 1 hora, o al menos eso decía el cartel de la estación. Pero con el clima así, no tenía claro si el servicio se mantendría. En cualquier caso, estaba atrapado allí. Me senté en uno de los bancos, mirando hacia el andén vacío. Los ventanales estaban empañados por la lluvia, y las luces de la estación parpadeaban de vez en cuando, lanzando sombras extrañas sobre los pasillos. La sensación de estar completamente solo me inquietaba. Intenté distraerme mirando el móvil, pero la señal era inexistente y la batería comenzaba a agotarse. El sonido del tren que se aproximaba nunca llegó. En lugar de eso, lo único que podía escuchar eran los ecos de la tormenta y los crujidos extraños de la estación. Había algo en ese lugar que no me dejaba estar tranquilo. Miré el reloj. 20 minutos. Quedaba mucho para el tren, pero no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Miré a mi alrededor, en busca de algo que me explicara esa sensación. No había nada, solo las sombras de la estación. Decidí caminar un poco. A medida que me adentraba por los pasillos, el sonido de mis pasos parecía resonar de forma exagerada. Fue entonces cuando lo vi, una figura. En una esquina del andén, apenas iluminada por la luz intermitente, había una silueta que no había notado antes. Al principio pensé que era un truco de la luz o de la lluvia, pero la figura permaneció allí, inmóvil. Parecía una persona, pero algo no encajaba. Estaba demasiado rígida, demasiado estática. Mi instinto me dijo que me alejara, pero en lugar de eso, me acerqué. Cuando llegué más cerca, pude distinguir algo que me hizo detenerme en seco. No era una persona, ni mucho menos. La figura no tenía rostro, ni características humanas. Era como si la sombra misma hubiera tomado forma y se hubiera quedado ahí, esperando. No me atreví a dar un paso más. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda, y el aire se volvió más denso, casi irrespirable. La figura no se movió ni 1 centímetro. De hecho, ni siquiera podía decir si era algo sólido o una ilusión. Pero su presencia era más aterradora que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la vi. Miré mi reloj, pero ya no me importaba. El tren nunca llegaría. No podía quedarme allí. Sin pensarlo más, me di la vuelta y regresé a la sala de espera,
pero el pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Los ecos de mis pasos se multiplicaban, resonando de una manera extraña, como si los muros se estuvieran estrechando a mi alrededor. Mi respiración se aceleró, y mi mente empezaba a hacer conexiones que no podía entender. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué sentí que todo estaba mal? Cuando llegué de nuevo a la sala de espera, la estación estaba aún más silenciosa de lo que había estado antes. Las luces parpadeaban con más frecuencia, como si el sistema eléctrico estuviera luchando por mantenerse en pie. La lluvia afuera había aumentado tanto que el ruido era casi ensordecedor, pero dentro todo parecía detenido, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir en ese lugar. De repente, un sonido extraño rompió el silencio. Era una especie de golpeteo irregular, algo que venía de la parte trasera de la estación, de donde se encontraban las vías. La puerta del servicio, que había estado cerrada antes, ahora estaba ligeramente entreabierta. El golpeteo continuó, interrumpido solo por los truenos. No era el sonido de la tormenta, era un ruido distinto, y no podía dejar de escucharlo. A pesar del miedo que sentía, algo dentro de mí me empujó a acercarme. No podía ignorarlo. Cuando llegué a la puerta, mi corazón latía con fuerza. La empujé ligeramente, y lo que vi me hizo retroceder de inmediato. Había algo en la habitación oscura, una figura más, esta vez en movimiento. El golpeteo era el sonido de pasos arrastrándose sobre el suelo mojado. Me quedé inmóvil, observando cómo una sombra se deslizaba hacia la entrada. No era una persona, no podía serlo. Se movía de forma errática, sin control, como si estuviera luchando contra algo más, algo que no estaba vivo. La puerta de repente se cerró con un golpe, y la estación volvió a quedar en completo silencio. Mi mente comenzó a hacer conexiones más aterradoras. ¿Qué demonios estaba pasando allí? ¿Por qué no había señales de vida, pero sentía que había algo más, algo que no debería estar allí? No podía dejar de pensar en la figura que había visto en el andén, en el golpeteo que acababa de escuchar. No había nada lógico, ni siquiera algo que pudiera explicarlo. Me senté de nuevo en el banco, tratando de calmarme, pero el aire seguía pesado. La estación parecía cada vez más vacía, como si algo estuviera absorbiendo todo lo que quedaba en ella. Miré hacia afuera, y aunque la tormenta no había cesado, había algo en el aire que me decía que no debía salir. El reloj marcaba la hora en que el tren debería haber llegado, pero algo dentro de mí sabía que nunca lo haría. La estación estaba atrapada en un limbo, un lugar donde las reglas de la realidad no se aplicaban, y en ese momento entendí que no era la tormenta lo que me había atrapado allí. Nunca olvidaré esa noche. Parecía que el cielo se iba a tragar la ciudad, como si el mar y la tormenta decidieran unirse para devorar todo a su paso. La gente no parecía demasiado preocupada al principio, lo que, para mí, fue una señal de alerta. Uno sabe cuando algo no está bien. No era una tormenta cualquiera, eso estaba claro, pero hasta ese momento había sido solo una lluvia y viento fuertes, nada de qué preocuparse. Al menos, eso pensaba yo. Había pasado la tarde trabajando, como siempre, en la oficina, y cuando me levanté para irme a casa, la oscuridad ya se había adueñado de la ciudad. El pronóstico había hablado de lluvias fuertes, pero nada que indicara lo que estaba a punto de ocurrir. Salí al callejón, donde mi coche estaba estacionado, y fue cuando escuché el primer trueno. Lejos, sí, pero lo suficiente como para hacerme pensar que la tormenta ya estaba acercándose con rapidez. Decidí apurar el paso, pero a medida que avanzaba, el viento empezó a aumentar. No era solo el viento, era como si el aire mismo estuviera cargado de algo extraño, algo inquietante. De repente, una ráfaga de lluvia azotó mi cara, y antes de que pudiera reaccionar,
escuché un crujido a lo lejos, como si algo se estuviera partiendo. En ese momento, supe que era demasiado tarde para ir a casa. No alcanzaría a llegar antes de que la tormenta se desatara por completo. En ese instante, vi un edificio antiguo al fondo de la calle, un lugar que nunca había notado antes. Parecía estar olvidado, desmoronándose, con la pintura desprendiéndose de las paredes y las ventanas rotas. Pero era lo único que quedaba en pie en ese tramo de la calle desierta. Pensé que no tenía muchas opciones, así que corrí hacia él, sin pensarlo 2 veces. El edificio tenía un aire tétrico, de esos que hacen que se te erice la piel solo de verlo. Estaba oscuro por fuera, pero la puerta de entrada estaba entreabierta, lo que me dio la falsa sensación de que dentro podría haber algún tipo de refugio. Entré rápidamente, buscando un lugar donde resguardarme. El aire dentro estaba pesado y viciado. Parecía que no había estado en uso durante años, pero algo dentro me decía que no debía quedarme allí mucho tiempo. Me adentré en el vestíbulo. La luz era escasa. Apenas unas lámparas de emergencia parpadeaban, haciendo que las sombras bailaran contra las paredes. El suelo de madera crujía bajo mis pies con cada paso. La tormenta, ahora mucho más fuerte, golpeaba las paredes del edificio con tal fuerza que todo parecía temblar. Miré alrededor, buscando una salida o algún lugar donde esconderme. El lugar tenía una atmósfera opresiva, como si alguien hubiera estado observando constantemente, pero no había señales de vida. La puerta principal se cerró con un estruendo a mis espaldas, casi como si la tormenta hubiera decidido sellarla. Intenté abrirla, pero estaba atascada. Me giré, buscando una alternativa, cuando noté una puerta al final del pasillo, una puerta que parecía un poco más sólida. La miré por un momento y decidí caminar hacia allí. El pasillo estaba lleno de cuadros antiguos y muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Algunos de los cuadros tenían marcos rotos y las pinturas parecían estar distorsionadas, como si hubieran sido dañadas por el paso del tiempo o quizás algo peor. Al acercarme a la puerta, la empujé con cautela. Al principio, nada. Luego, una presión extraña se dio y pude abrirla lentamente. La habitación dentro estaba completamente vacía, excepto por una vieja silla en el centro, de esas con un respaldo alto, que parecía esperar por algo o alguien. Estaba en silencio, demasiado silenciosa para ser un lugar que estaba siendo azotado por una tormenta. El aire estaba impregnado con un olor rancio, a humedad y a algo que no supe identificar. Mi respiración se aceleró. Algo no estaba bien. Decidí entrar, buscando tal vez algo útil, una linterna, algún tipo de provisión, o al menos algo que pudiera explicarme la extraña quietud del lugar. Me acerqué a la silla y al pasar junto a ella, noté algo peculiar. En el respaldo, unas marcas profundas, como si alguien hubiera intentado raspar la madera con algo afilado, cubrían casi toda la superficie. Al principio, no entendí lo que eran, pero luego algo en mi mente hizo clic. Eran como huellas de uñas. Hicieron que una oleada de incomodidad me recorriera. De repente, una ráfaga de viento hizo que la puerta se cerrara de golpe detrás de mí. El sonido me hizo saltar, pero no me atrevía a abrirla. Lo que sentí en ese momento fue como si estuviera atrapado, como si todo alrededor estuviera cerrándose sobre mí. Me di la vuelta y miré al fondo de la habitación, buscando cualquier pista sobre qué podría estar ocurriendo allí. Lo que vi fue aún más perturbador. En la pared opuesta había una ventana rota, pero algo más llamó mi atención. Al lado de la ventana, una serie de letras estaban escritas con lo que parecía ser sangre, o algo muy parecido. Las letras formaban una frase, pero no pude leerlas de inmediato. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro,
El lugar estaba completamente en silencio. Sentí que alguien o algo me observaba desde la oscuridad. Caminé hacia la pared y traté de leer las letras. Decía: nadie escapa. Nadie vuelve. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y una sensación de desesperación se apoderó de mí. No entendía qué significaba, pero todo lo que sentía era la necesidad de salir de allí lo más rápido posible. Me di la vuelta y traté de abrir la puerta, pero no se movió. Golpeé la madera, grité, pero nadie respondió. El lugar estaba completamente vacío. No había teléfono, ni nada que pudiera ayudarme a contactar con el mundo exterior. La tormenta seguía, y el viento aullaba de una manera casi humana, como si intentara ingresar en el edificio y devorarlo todo. Pasaron los minutos, y lo que inicialmente parecía ser un refugio comenzó a convertirse en una prisión. La desesperación me consumía. Intenté encontrar otra salida, exploré todo el lugar. Había más habitaciones, pero todas parecían estar vacías. Más puertas que no se abrían, más habitaciones sin vida, como si estuvieran congeladas en el tiempo. Al final, llegué a un pasillo largo. No había ventanas, solo puertas cerradas a lo largo del pasillo. Una, más al fondo, parecía diferente. Estaba abierta, apenas, lo suficiente para que pudiera entrar. La luz dentro era tenue, pero suficiente para darme una visión clara de lo que había dentro. Al principio no lo comprendí. Lo que vi fue un escritorio, con papeles esparcidos por todas partes, y en el centro, una silla. No era como las otras. Esta silla estaba rota, con las maderas astilladas y su asiento rasgado, como si alguien hubiera estado en medio de una lucha frenética. Pero lo más extraño de todo fue lo que estaba en el suelo. Había un cuaderno, con las páginas dobladas y las hojas arrugadas, pero lo que más me llamó la atención fue lo que estaba escrito en ellas. El texto parecía un mensaje, pero no entendí lo que decía al principio. Lo único que pude leer fue: no salgas, no busques, la tormenta te encontrará. Mi mente ya no podía procesarlo. La sensación de estar atrapado en un lugar donde el tiempo y el espacio parecían haberse distorsionado me estaba desbordando. Corrí hacia la puerta, empujé con todas mis fuerzas y al final logré abrirla. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro, pero las calles estaban vacías. No había nadie. La tormenta no había cesado. Esa noche, nunca regresé a casa. Lo que sucedió dentro de ese edificio jamás pude explicarlo, pero nunca he vuelto a pasar cerca de allí. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte, me pregunto si tal vez la tormenta que me atrapó esa noche nunca se fue realmente.